Un despertar doloroso. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez te has levantado de la cama sintiendo como si tu espalda fuera un bloque de cemento? ¿Te cuesta incorporarte por las mañanas debido a una rigidez que parece atenazar tu columna vertebral? Este dolor lumbar persistente, que se intensifica con el reposo y mejora con la actividad física, podría ser una señal de advertencia de tu cuerpo. Podría ser la espondilitis anquilosante, una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente a la columna vertebral. No ignores estas señales. Es esencial prestar atención a lo que tu cuerpo intenta decirte. Reconocer los primeros síntomas puede marcar la diferencia en el manejo de esta enfermedad. Si experimentas dolor lumbar persistente, rigidez matutina o dificultad para moverte con fluidez, no dudes en buscar la ayuda de un profesional de la salud. Y recuerda, suscríbete ahora a Vida y Secretos Naturales, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en este viaje hacia la sanación y el conocimiento. La espondilitis es una enfermedad autoinmune. Significa que tu propio sistema inmunológico ataca las articulaciones de tu columna, creyendo erróneamente que son una amenaza. Este enemigo silencioso se infiltra en tu cuerpo y ataca las articulaciones de tu columna vertebral. Esta enfermedad autoinmune provoca inflamación en las articulaciones, lo que genera dolor, rigidez y, en casos severos, puede incluso fusionar las vértebras, limitando severamente la movilidad. Imagina tu columna vertebral como una cadena flexible que permite la movilidad y el movimiento. La espondilitis anquilosante, con el tiempo, puede convertir esta cadena flexible en una estructura rígida e inflexible. Es fundamental comprender que la espondilitis anquilosante no es simplemente dolor de espalda. Es una enfermedad crónica que requiere atención médica y un manejo adecuado para controlar sus síntomas y prevenir daños irreversibles en la columna vertebral. Afecta principalmente la zona lumbar, pero puede progresar hacia el cuello y el pecho. Del dolor matutino a la rigidez persistente son los primeros síntomas. Todo comienza a nivel microscópico. Células inmunes mal programadas atacan las uniones entre huesos y ligamentos. Inflamación, dolor y, con el tiempo, rigidez y reversi. La espondilitis anquilosante suele manifestarse en la adultez temprana, generalmente entre los 20 y los 40 años. Al principio los síntomas pueden ser leves e intermitentes, como dolor lumbar o rigidez matutina, lo que lleva a muchas personas a ignorarlos o confundirlos con el estrés o la falta de ejercicio. Sin embargo, con el tiempo, la enfermedad puede progresar y los síntomas se vuelven más intensos y frecuentes. La rigidez matutina se vuelve más pronunciada y dura más tiempo, y el dolor lumbar se extiende a otras partes del cuerpo, como las caderas, los hombros y el cuello. Es esencial diagnosticar y tratar la espondilitis anquilosante en sus etapas iniciales para controlar la inflamación, aliviar los síntomas y prevenir o retrasar la progresión de la enfermedad. El eslabón genético en la cadena de la espondilitis. La genética juega un papel crucial en la predisposición a desarrollar espondilitis anquilosante. Las personas que heredan un gen específico llamado HLA-B27 tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar esta enfermedad. El gen HLA-B27 está involucrado en la respuesta inmunitaria del cuerpo. Se tiene datos estadísticos que han demostrado que el 90% de los pacientes de espondilitis son positivos para HLA-B27. En las personas con espondilitis anquilosante, el sistema inmunitario ataca erróneamente los tejidos sanos de las articulaciones, especialmente en la columna vertebral, provocando inflamación y dolor. Es importante destacar que no todas las personas que portan el gen HLA-B27 desarrollarán espondilitis anquilosante. Sin embargo, si tienes antecedentes familiares de la enfermedad o experimentas síntomas persistentes, es fundamental que consultes a un médico para realizarte las pruebas pertinentes.
¿Cuándo deberías preocuparte? Todos experimentamos dolor de espalda en algún momento de nuestras vidas. Puede ser causado por una mala postura, levantar objetos pesados de forma incorrecta o simplemente dormir en una posición incómoda. Este tipo de dolor suele ser temporal y desaparece por sí solo en unos pocos días o semanas. Sin embargo, el dolor de la espondilitis anquilosante es diferente. Es un dolor inflamatorio que empeora con el reposo y mejora con la actividad física. Además, este dolor suele ir acompañado de rigidez matutina, que puede durar más de 30 minutos y mejora gradualmente a lo largo del día. Si experimentas dolor lumbar persistente, rigidez matutina prolongada o dolor que se irradia a otras partes del cuerpo, no lo ignores. Consulta a un profesional de la salud para obtener un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento adecuado. Con el tiempo, si no se trata, la columna comienza a encorvarse hacia adelante, limitando la capacidad de mirar al frente o incluso respirar profundamente. Imagina que tu columna vertebral, esa estructura que sostiene tu cuerpo día a día, poco a poco comienza a perder su flexibilidad. Cada movimiento se vuelve más rígido, más limitado, más doloroso. Ya no es solo dolor. Es no poder mirar al frente, tener dificultad para vestirte solo, o incluso para respirar profundamente, porque hasta el tórax pierde movilidad. ¿Crees que la espondilitis solo afecta a tu columna? La realidad es mucho más profunda y más silenciosa de lo que imaginas. Este tipo de inflamación crónica no siempre se queda donde empezó. Con el tiempo, puede extenderse a otros sistemas del cuerpo, provocando complicaciones inesperadas. Uno de los más frecuentes: los ojos. Hasta un 40% de los pacientes pueden desarrollar uveitis, una inflamación ocular que causa enrojecimiento, visión borrosa, sensibilidad a la luz y dolor punzante. Pero no se detiene ahí. El corazón también puede verse comprometido. La inflamación puede provocar aortitis, una afectación de la aorta, o alterar el ritmo cardíaco, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Y los pulmones? Sí. La rigidez progresiva en la caja torácica puede dificultar la expansión de los pulmones, reduciendo la capacidad respiratoria. En casos graves, puede llevar a una fibrosis pulmonar. Por eso, detectar estos síntomas a tiempo es tan importante como tratar el dolor en la espalda. Dolor en el pecho, fatiga, visión borrosa, dificultad para respirar, no los ignores. Podrían ser señales de que la inflamación ha ido más allá. La espondilitis no es solo una enfermedad de huesos, es una condición sistémica. Y tu cuerpo, completo, merece atención. El diagnóstico temprano marca la diferencia. La espondilitis anquilosante es silenciosa, avanza sin dar señales claras, hasta que ya es demasiado evidente. Pero hay herramientas clave que permiten detectarla a tiempo, antes de que afecte tu movilidad para siempre. Las radiografías pueden mostrar el daño en las articulaciones sacroilíacas, el primer sitio donde ataca esta enfermedad. Pero si aún no hay daño visible, la resonancia magnética revela la inflamación activa en etapas tempranas. Además, el análisis de sangre puede detectar el marcador genético HLA-B27, presente en la mayoría de los casos. Aunque no es determinante por sí solo, es una pista poderosa. Un diagnóstico temprano no solo cambia el curso de la enfermedad, te da tiempo y opciones. Por eso, si sientes que algo no está bien en tu cuerpo, escúchalo. Insiste. Busca una segunda opinión si es necesario, porque cuanto antes sepas, más posibilidades tendrás de evitar el daño irreversible. Recibir un diagnóstico de espondilitis anquilosante puede parecer el inicio de una lucha interminable, pero también puede ser el comienzo de una nueva estrategia de vida. La medicina moderna ha logrado avances sorprendentes en el tratamiento de esta enfermedad crónica. Primero están los antiinflamatorios no esteroideos como el naproxeno o el diclofenaco que alivian el dolor y la rigidez. Pero su uso prolongado requiere supervisión médica por sus efectos secundarios. Cuando estos no son suficientes, entran en acción los tratamientos biológicos. Fármacos avanzados como los inhibidores del TNF-alfa o los inhibidores de la interleucina 17. ¿Qué hacen?
Detienen el ataque autoinmune contra las articulaciones, ralentizando o incluso frenando el progreso de la enfermedad. La fisioterapia, por otro lado, es indispensable. No se trata solo de moverse, sino de aprender a moverse bien. Ejercicios específicos mantienen la flexibilidad, fortalecen los músculos y previenen la rigidez total. Y en los casos más severos, donde hay daño estructural irreversible o fusión vertebral, la cirugía puede ser una opción. Aunque extrema, puede devolver calidad de vida en algunos pacientes. Pero atención, ningún tratamiento funciona por sí solo. La clave está en combinar lo médico con hábitos saludables, alimentación antiinflamatoria y movimiento diario. Hoy, más que nunca, la ciencia te ofrece caminos, y tu cuerpo, si se lo permites, puede responder con fuerza, resiliencia y esperanza. La dieta antiinflamatoria, el yoga, la natación, caminata o excursión en la naturaleza puede ayudarte más de lo que imaginas. ¿Y si te dijera que la medicina más poderosa no está en una pastilla, sino en tu cocina? En personas con espondilitis anquilosante, cada bocado puede marcar la diferencia. Y aquí, los alimentos antiinflamatorios no solo nutren, también protegen. La cúrcuma, con su compuesto activo llamado curcumina, es uno de los antiinflamatorios naturales más potentes. El jengibre, además de aliviar el dolor, mejora la circulación y refuerza el sistema inmune. Los ácidos grasos omega 3, presentes en semillas de lino, chía, nueces y pescado azul, ayudan a reducir la inflamación sistémica que agrava la rigidez y el dolor. Y las frutas rojas, como los arándanos, cerezas y granadas, están repletas de antioxidantes que combaten el daño celular. Se debe realizar estiramientos diarios, hacer pilates para la columna, ejercicios de respiración profunda. La espondilitis anquilosante no solo afecta a las articulaciones, también reduce la movilidad, endurece la espalda y limita tu respiración. Pero el movimiento es medicina. Comencemos con lo esencial: estiramientos suaves, especialmente al despertar y antes de dormir. Movimientos lentos que desbloquean las articulaciones y despiertan la flexibilidad. El pilates terapéutico y el yoga restaurativo son aliados poderosos. No solo fortalecen la espalda sin impacto, también enseñan a alinear el cuerpo y proteger la columna vertebral. ¿Y la respiración? Respirar profundamente expande el tórax, mejora la oxigenación y mantiene el pecho flexible, algo vital cuando la rigidez comienza a cerrar el cuerpo hacia adelante. Lo ideal es crear una rutina diaria de 20 a 30 minutos. Tu cuerpo lo agradecerá, y lo sentirás en cada paso que des con menos dolor, más energía y más libertad. Muévete con cariño, no con prisa. Escucha tu cuerpo. Cada estiramiento es una oportunidad para sanar, para reconectar, para tomar el control. Suscríbete a Vida y Secretos Naturales. No dejes que tu cuerpo se convierta en una prisión. Libérate, vive y comparte este conocimiento con quienes amas.